esta filosofía pretende entonces partir de los 7 principios universales del Kybalión, pero en el libro, en el Kybalión, encontramos que se torna de una manera muy de conocimiento, muy de entender, muy acá arriba en el cerebro. Y la intención de este ciclo es bajarlo no nada más al corazón, a sentirnos diferentes, sino a lo cotidiano, al todo el tiempo estar haciendo y el todo el tiempo estarnos observando haciendo las cosas. Bien. Perdón que me distraiga. Esta tarea, este esfuerzo por llevar el Kybalión a todos los aspectos de nuestra vida, tiene en realidad es como resultado de un proceso aún más largo que a lo mejor no hemos tomado en cuenta. Es decir, que en realidad estamos en este camino, y si nos hace sentido la filosofía hermética y el Kybalión para mejorar nuestras vidas, es resultado de otras cosas que veníamos haciendo desde antes. Nos podríamos hoy llamar como buscadores o ser buscadores, y esto tiene una explicación un tanto conductual o psicológica, y que parte de la misma filosofía. Nos decimos que somos, o las personas estamos en un primer grado, así primer grado, cuando hacemos nuestra vida, sí como personas, sí como ciudadanos, sí como familia, tener nuestro trabajo, nuestra escuela, el ganar dinero, el gastarnos el dinero y estar resolviendo las cosas desde ese punto de vista, desde el estoy haciendo las cosas que tengo a la mano y me adapto a la sociedad, me adapto a las leyes, me adapto a las tradiciones. A veces me dejo llevar por las modas o por las corrientes, a veces soy disruptivo y voy en contra, pero mi vida transcurre como si fuera nada más una sola vida, y a lo mejor tengo una religión que no hace mucho por cambiar la manera en que estoy viviendo todo el tiempo. El segundo grado, cuando pasamos a un segundo grado, se dice en filosofía, es que nos hacemos una pregunta. Ese momento en donde nos descubrimos observando las cosas alrededor y pensamos, bueno, ¿y qué significado tiene el que yo esté aquí? ¿Para qué vine? ¿De dónde salí? ¿Cómo surgí? ¿Qué sentido tiene que existe el universo? ¿O por qué la vida es como es? ¿O de veras habrá un Dios o nada más es porque me lo enseñaron mis papás y me la creí? Y si fuera un Dios, ¿cómo sería? Ese ejercicio de preguntar, ese ejercicio de descubrirnos sin aceptar por completo lo que es cotidianamente aceptado, se llama grado 2, cuando nos hacemos la pregunta. Pero esto no es tan evidente que nos lleve, o tan claramente automático, que nos lleve a buscar la respuesta. Es decir, el tercer grado es cuando tenemos la pregunta, pero activamente hacemos un esfuerzo por encontrar la respuesta. Primer grado, no tengo la pregunta. Segundo grado, me hago la pregunta. Tercer grado, hago algo para encontrar esa respuesta que estoy buscando. Y ese hacer por buscar la respuesta es entender, sí, es estudiar, sí es cierto, pero es también poner atención. Es también el cuestionar, el desafiar, el no irnos a dormir y prender la tele para distraernos hasta que nos durmamos, o agarrar el celular y jugar hasta que me canse de la vista. No, sino de pronto encontrar momentos en donde intento construir la respuesta a partir de lo que me sucedió en el día. Y no nada más nos sucede como individuos, nos sucede como sociedad. O sea, la sociedad hoy en día se está moviendo más a pasar a grado 3 de que estábamos en un grado 2. Estamos en un grado 2
como sociedad desde hace unos 40, 50 años, cuando empieza todo lo del New Age, empezamos a importar cosas hindús y orientales y a coleccionar objetos de las tribus africanas. Todo eso era como un intento de grado de... Ya, ya, se estaba viciando tu micrófono, bueno, ya. Entonces, como sociedad nos estamos moviendo al grado 3 y finalmente eso es lo que nos lleva a abrir esta información un poco más al público. Hace 10 o 20 años esta información no se podía transmitir así de la nada, teníamos que hacer cosas más formales para poderlo transmitir. Todavía hace un año dudaba yo de si hacerlo por internet o no, y hoy, bueno, pues lo estamos haciendo de esta manera y parece que las cosas están tomando un buen camino, es decir, en un proceso de revisión, de, de resultados, de contaminación puede ser. Estamos viendo que estas respuestas están llegando a quienes tenían que llegar. Todavía a modo de introducción para esta última sesión, quiero comentarles lo que nosotros le llamamos el viajero. No se llama así en filosofía, sino esto es un nombre que le puse yo. Eh, la idea es que nos convirtamos en alguien que está caminando. Aprendemos a caminar caminando. Entonces, aprendamos a ejecutar, a vivir, a transformar esta filosofía, transformándola, viviéndola, aplicándola. La sugerencia es que no nos quedemos en volver a leer el libro, en tomar los apuntes, en estudiarlo, en meternos a internet y dedicarle una hora a leer. No, no nada más eso, sino irlo introyectando, irlo permeando adentro de uno. De tal manera que si vas manejando en algún momento, pienses en alguno de los principios y lo busques alrededor, que lo tengas como más constantes. Aún estudiando el camino, se hace todo a la vez. Es decir, mientras vas estudiando ese principio, a lo mejor vas manejando y dices, a ver, ¿cómo sería el principio de ritmo? Y te descubres que el volante lo mueves derecha, izquierda, un poquito para acá, un poquito para acá, y a veces te acercas a un carril, a veces te acercas al otro, y descubres allí un cierto ritmo. Bien, en ese momento no nada más estás observando el ritmo, estás viendo la polaridad y entonces te llevas a ti mismo a decir, ah, ok, me estoy moviendo entre un extremo izquierdo a un derecho, esa es una polaridad. Y además estoy haciendo generación porque estoy poniendo atención y además voluntad. Y lo vas haciendo cada vez, a lo mejor un poquito complicado si quieres verlo así, pero más completo, diría yo. Y eso nada más si fuera para entender lo que va sucediendo alrededor. La propuesta es que nos convirtamos en parte del camino, seamos viajeros que somos parte del camino, y ese sea también el llevar a alguien a un lado, una pareja, un amigo, un hermano, un familiar, un hijo, llevarlo al lado y en esa compañía estar aprendiendo. Si al principio de estas sesiones, en la primera sesión te decía yo que buscamos a través del Kybalión conocer el universo para conocernos a nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos para conocer el universo, bien, en el universo está ese que está enfrente de ti. Entonces, también hay que hacer todo a la vez, estar entendiéndolos a ellos y estar entendiéndonos a nosotros. Esto sin que sea desgastante, sin que nos cause ansiedad o nos cause estrés o nos canse. Es decir, no ponerle tanta atención a cada paso, sino simplemente observarlo. Como ir en bicicleta y no nada más estar viendo lo que pisa la rueda de adelante, pero tampoco perderle de vista el camino. Llevar un equilibrio entre ver lo cercano y ver lo lejano. Y además de eso, observar el paisaje, disfrutar el camino. Entonces, si le ponemos demasiada atención, lo que vamos a hacer es perdernos en el rumbo, es decir, desviarnos. O vamos a estar muy lentos, cuidando cada detallito, cada paso, cada palabra que digo, cada reacción,
o nos vamos a perder el paisaje, de estar cuidando el pedal, el freno, el manubrio, el caminito, la piedra, no pisar, no salirte del camino, te pierdes de voltear hacia arriba. Y finalmente, el peor de los riesgos, tal vez, sería el quedarnos solos, el convertirnos en ermitaños que nos estemos estudiando nosotros mismos, en ermitaños que nos sentemos en una piedra a observar las estrellas y filosofar acerca de cómo representan las estrellas mi vida sin compartirlo con alguien, sin entrar en fricción con alguien, sin tener otros ojos a quien mirar. Entonces, esta filosofía no es para convertirnos en ermitaños, no es para convertirnos en científicos de la conciencia, no es para tampoco para convertirnos en ratones de biblioteca de la filosofía, sino ampliarnos hacia todos lados, ampliarnos como ampliar nuestra capacidad, como si tocáramos el piano y en lugar de usar nada más las teclas que tenemos enfrente, pudiéramos extendernos a la derecha y a la izquierda y entonces hacerlo más diverso y más completo. Es cierto, no podemos tocar con 4 manos, no tenemos 4 manos, pero sí podemos hacer que las manos se muevan para en algún momento estar en unas o en otras. Entonces, para hacer eso, en este momento, con este grado, nivel que tenemos hasta lo que hemos estudiado, necesitaríamos, sí, en parte tener en la mente, en el conocimiento, así como las matemáticas o como el estudio o como la lectura, los principios. No es necesario que nos aprendamos el principio, cómo reza cada uno. Basta con que podamos entenderlo y de allí explicarlo. Si lo podemos explicar, entonces está suficientemente entendido, aunque no lo podamos decir de memoria. Eso depende obviamente de tu personalidad. Si tú eres más de aprenderte de memoria, bueno, pues apréndetelo de memoria, pero no dejes de poderlo explicar. Si vas a hablar de polaridad, piensa en cómo lo explicarías sin utilizar la palabra polo, sin utilizar obviamente polaridad o polar. Y utilizas otras frases, a lo mejor opuesto, distinto, contrario. Y ya que lo pudiste explicar de esa manera, piensa si podrías decirlo de otra manera distinta. Sí, la primera parte, la primera capa de la cebolla es aprender el lenguaje que el Kybalión nos propone. Que la polaridad nos dice que todo tiene un opuesto, que todo tiene un contrario, que todo está frente a algo que es distinto y que esa diferencia es en vibración, es en grado de vibración, perdón, pero se comparte la vibración. Lo que cambia es el grado, lo que se comparte es la vibración. Y naturalmente nos vamos al arriba y al abajo o al caliente y el frío, y decimos calor y frío es temperatura, arriba y abajo es altura, y, y de allí tenemos que llevarlo más cosas, hasta descubrir que en realidad los puntos en este ejercicio no tienen un solo opuesto, sino pueden tener varios opuestos si es que participan en diferentes naturalezas. De allí pasamos a vibración, en donde vemos que todas las cosas están vibrando. Y algo que me gustaría que diéramos un brinco y que esto no sucede normalmente cuando leemos el libro o cuando alguien nos lo platica en una mesa de café, es separar la vibración física, material, las características de la vibración, de la vibración en naturaleza, de la vibración en el sentido filosófico y esotérico de la vibración. No es que la vibración sean partículas que se mueven de un lado al otro, o que la vibración sea el sonido, o que la vibración sea el oleaje del mar, sino que la vibración está en la naturaleza. Es la vibración la que hace diferente al agua de la piedra, pero también es diferente el enojo del cariño o la compasión de la lástima. Allí no es que esté vibrando una partícula, no es que esté vibrando como la física podría demostrarlo. Es a esa vibración a la que tenemos que expandirnos, a la vibración del sentido de las cosas, de la vibración de lo nutritivo y lo tóxico, la vibración de lo vital y lo no vital.
y conectado con vibración, pero desde el punto de vista de la física y de la material, de los objetos, nos viene el ritmo que es muy fácil como traducir en que todas las cosas están yendo y viniendo, o están subiendo y bajando, o crecen y decrecen, y cómo el universo entero está pendulando entre un extremo y otro. Y ese moverse de un extremo al otro es cambiar de vibración, y esos extremos son los polos de esa naturaleza. Entonces vamos como entretejiéndolos. Luego la correspondencia, el hecho de que como es de un lado es del otro. El principio de correspondencia podemos igual llevarlo rápido a un entendimiento si lo cambiáramos o lo tradujéramos en analogía. Todo es análogo a todo. Nada es igual. No hay dos cosas iguales, pero todas las cosas se pueden parecer a otra cosa, a cualquier otra cosa. El parecido, la conexión, la analogía, no reside en la naturaleza de las cosas, reside en nuestra percepción de la conexión con las cosas. ¿Cómo puedo yo encontrar el parecido entre un poema y un escarabajo? Bueno, de inmediato es difícil encontrar en dónde radica la analogía. Y con un ejercicio, ahorita a lo mejor espero, estés como buscando en el qué se puede parecer y te sigan pareciendo totalmente distintos, como si fuera un reto, una paradoja de no, ya por fin encontré algo que no se parece en nada. Sigue buscando. ¿En qué se parece un verso a un escarabajo? Bueno, en que a lo mejor el escarabajo es duro y mira hacia la tierra, y por eso se llama escarabajo, tiene la cara hacia abajo. Y el poema es duro, es decir, es rígido, tiene un ritmo, y no es fácil ver qué es lo que quería decir el poeta. Hay poemas que lo tienes que leer 3, 4 veces o te gusta cómo suena como la música, pero no entendemos las palabras. Y ahí a lo mejor encuentras un parecido. El verso es como el escarabajo porque es difícil de mirar de frente. Por decir algo, a lo mejor ahorita no salió bien porque no soy el maestro que pueda encontrar la analogía en todo. Lo propuse como lo más difícil. Sigámosla buscando. Así es el ejercicio. Luego, causa y efecto, que los conocemos como si fueran dos cosas distintas. De hecho, en la física, en la ciencia, aparecen como dos cosas distintas. Acción y reacción. Y nunca la acción es idéntica a la reacción o está confusa. Pero en la filosofía sí. No es causa y efecto, sino es causa-efecto. Y es el cómo ver las cosas conectadas, lo que lo provoca y lo que provoca después. Ese juego de que todo tiene una consecuencia, pero es consecuencia de otra consecuencia, de estar conectados, de ser un continuo. Y que la analogía más clara sería el imán, aunque lo partas a la mitad, sigue teniendo un polo positivo y uno negativo, así lo partas hasta sus últimas consecuencias. No hay manera de que un objeto imantado no tenga positivo y negativo, y siempre están en el mismo lugar. Entonces, ese sería el efecto del causa-efecto, perdón, esa sería la analogía con el causa-efecto. El que no podemos separar las causas de los efectos. Estamos en un continuo. Y a mí algo que me gusta y que creo puede ser útil para llevarlo a la vida eh, continua es visualizar que todo lo que sucedió en el universo antes de este instante es como la parte superior del reloj de arena y yo soy el ojo por donde pasa el universo completo y se vuelve a abrir en la parte inferior del reloj de arena, en todas las posibilidades a donde yo puedo dejar pasar todas esas causas que yo recibo. Eso no nada más nos da una visión del tamaño del universo, sino nos hace una visión paradójica de nosotros. Somos diminutos en el universo,
pero es a través de nosotros que está pasando todas las causas de los miles de millones de años anteriores, y es a través de nosotros donde van a pasar todas las consecuencias de los miles de millones de años que dure el universo después de nosotros. Luego el género nos permite recordar que todo tiene un principio activo y un principio pasivo, y que esa presencia es justamente la que permite que se vuelvan a generar nuevas cosas, al conciliar los principios pasivos y activos. Y en filosofía es más complejo, puesto que podemos conciliar el pasivo y el activo de una misma entidad, de uno mismo, o conciliarlos con el contrario en el que está enfrente. De mi enojo, conciliarlo con la alegría del que tengo enfrente, y entonces voy a generar algo nuevo. Y esto nos lleva a que todo lo que deseemos o pensemos o buscamos, lo podemos generar. Solamente tendríamos que saber quién es el padre y quién es la madre de lo que queremos lograr. Como si estuviéramos criando perros, o criando aves, o criando peces, como si estuviéramos tratando de hacer selección artificial o se estuviera realizando la selección natural. Todo lo que sucede en un universo es resultado de quien lo generó al conciliarse. Y finalmente, entonces llegamos al principio mental, que normalmente encontramos como mentalismo, y que primero es mental para comprender que en realidad la realidad no es como la vemos. La realidad que nosotros recibimos es nuestra interpretación de lo que sucede afuera. El universo es mental. Lo físico es mental. No es, mis emociones son mentales. Ahorita lo que está sucediendo mientras te estoy hablando es un proceso mental. Yo estoy generando una entidad mental con mis ideas, esa entidad se transmite a través de la energía eléctrica, tú recibes sonidos e imágenes y los conviertes en una creación mental. Estamos imbuidos en un universo mental, pero por los otros principios entendemos que somos resultado mental, pero también somos, por analogía, mente. Y que es con esa mente con la que podemos construir a través de la generación y de causa-efecto nuestra realidad, interpretándola o construyéndola activamente. Y como este efecto fractal, es decir, de repetición de lo mismo adentro del anterior, nos da un enorme poder de creación. Podemos crear mentalmente, no podemos crear en material, pero podemos crear mentalmente. Y esas creaciones van a entonces estar conectadas con la realidad como la observamos, a partir de su correspondencia, de su ritmo, de su vibración, de su causa-efecto. Este es como un paseo a alta velocidad por los principios. Y a lo mejor algo que me gustaría tuvieras duda es, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué hago para todo esto que hemos venido platicando durante los días anteriores y en este primer tramo, llevarlo a algo que me permita estar, que me permita ser con el otro, que me lleve a tener, ¿por qué no?, un beneficio de haber entendido algo en mi entorno? Utilizar el conocimiento, la aplicación, la comprensión de los principios, nos dice la filosofía, nos va a abrir todas las puertas. Una de las salas en donde hay muchas puertas es en las relaciones, en nuestra forma de estar con el otro, de ser con el otro, de interactuar y de construir un nosotros. Nuestras relaciones pueden estar conectadas con los principios y pueden ser valoradas a partir de los principios. Y el verlas a través de estos lentes, imaginémonos 7 cristales distintos por los que vamos a ver a la relación,
me puede permitir no nada más mejorarla, sino a lo mejor tomar una mejor decisión de cómo deshacerme de una relación disfuncional o bien hacerme de nuevas relaciones. Conmigo mismo, por ejemplo. Buscar simplemente eh, el ritmo en el que me sucedo a mí mismo. Cómo de pronto pongo atención en determinados días me quiero, otros días no me quiero, otros días estoy cansado de mí y luego ya por las noches estoy más reflexivo, pero en las mañanas estoy más energético y quiero hacer ejercicio. Y esa relación que tengo conmigo, cómo me veo a mí mismo. Ese sería un ritmo, podemos observarlo como un ritmo, si va y viene, pero también podemos observar la vibración con la que esto sucede. Si lo que yo hago me lleva a tener más vitalidad o me lleva a menos vitalidad. Si lo que estoy haciendo por mí tiene sentido o deteriora el sentido. Si estoy siendo congruente o no estoy siendo congruente. Y cuando observo un punto en donde quiero cambiarlo, entonces bien puedo observar una polaridad, buscar observar una polaridad conmigo. En el sí, me gusta a lo mejor mi boca, pero no me gusta mi nariz. Y allí hay una polaridad. Hay una parte que sí, hay una parte que no. ¿Cómo logro conciliar esa disparidad, esa dicotomía? ¿Cómo la concilio para construir un qué? ¿Y qué es lo que voy a construir? Lo puedo conciliar diciendo, de nada sirve que me guste mi boca si no me gusta mi nariz. Y entonces lo que generé fue más rechazo hacia mí. O al revés, no importa que mi nariz no me gusta suficientemente la boca y entonces me voy a enfocar más en verme a mí mismo a través de la boca. Y lo que generé fue una oportunidad, una aceptación, un mecanismo. Y eso está saliendo de conciliar esos dos opuestos. Obviamente en las relaciones tenemos que hablar de pareja y en la pareja algo que tiene que ser claramente observado y que tenemos que tomar con las dos manos es la polaridad. ¿En qué somos distintos y cómo vamos a utilizar esa diferencia, esa tensión, esa fricción para generar algo nuevo? Ver a mi pareja y preguntarme en qué eso que yo detesto de ella o de él es correspondiente con algo que yo detesto de mí, o que yo adoro de mí, o que yo siento como carencia. Porque lo que me molesta de mi pareja puede tener varios opuestos, puede tener varias correspondencias, puede tener varios efectos. Y según con qué lo conecte, con qué lo asocie, con qué lo relacione, va a ser lo que yo pueda decidir con mi pareja. Tal vez lo que no me gusta en él, no me gusta en mí y encuentro una correspondencia. Y esa correspondencia parece ser lo mismo. No me gusta en él, no me gusta en mí. ¿Cómo es el ejercicio de encontrar lo opuesto para poder generar algo nuevo? Voy a buscar algo en lo que me guste de él y me guste de mí, o me guste de ella y me guste de mí. Y entonces ya tengo un negativo de no me gusta de los dos con un positivo que sí me gusta de los dos. ¿Y cómo los voy a conciliar? Porque sí, estoy de acuerdo en que no es fácil decir, nada más tomo dos opuestos y los concilio. No, no, hay que ver si esos dos opuestos es como si tratáramos de, de- de cruzar dos especies en extinción en un zoológico. Hay que ver si quieren, hay que ver si están de humor, hay que ver si se puede, hay que ver si son fértiles, hay que cuidar muchas cosas para lograr que un pandita o un canguro o una salamandra eh, se reproduzcan. Tengo que encontrar el cómo y qué necesitan. Así es la generación. Y así lo voy a encontrar al mostrar estas contradicciones o estos opuestos al momento de trabajar con la pareja. Igualmente voy a utilizar
el hermetismo o el Kybalión para establecer mi relación con los amigos. ¿Qué amigos voy a tener? ¿Cómo van a ser? ¿Cada cuándo los veo? ¿Qué voy a hacer con ellos? Eso puede suceder a partir de cualquiera de los principios e involucrar los otros 6. La amistad que tengo con alguien finalmente es un producto mental. Es una entidad mental que yo construí. Yo me imaginé, yo un día me descubrí considerándolo mi amigo o mi amiga. Y él ni siquiera se ha enterado de que yo ya lo considero amigo. Esa amistad es un ente mental. Y yo le estoy dando principio, yo le estoy dando forma, yo le estoy dando intensidad a través de mi proceso de mentalismo. Y entonces me descubro nutriéndolo, me descubro haciéndolo crecer, me descubro llenándolo. Y bien puede ser que me detenga yo a decir, a ver, a mis amigos, mis relaciones de amistad, las estoy nutriendo ¿con qué? Y ahí vamos de regreso con generación. ¿Qué es lo que estoy juntando en mí para nutrirlos? ¿Qué es lo que estoy entregando? Porque eso que yo entregue es lo que va a resultar en lo que yo obtenga, causa-efecto. Según como yo me lleve con ellos, es lo que yo voy a recibir en algún momento. Si yo soy interesado, si yo soy frío, si yo soy pragmático, pues es muy probable que yo genere una respuesta en función de eso. Que no quiere decir forzosamente que si soy desinteresado voy a encontrar desinterés. No es cierto. En algún momento lo comentábamos, no siempre cosechamos lo que sembramos. En realidad cosechamos no lo que sembramos, sino lo que dejamos crecer. Yo pude haber sembrado uvas, una vid, pero si no la cuidé, lo que se va a dar va a ser hiedra. Y voy a cosechar hiedra. O si no puse atención y empieza a surgir un tomate, bueno, pues entonces lo que se va a dar van a ser tomates. No siempre cosechamos lo que sembramos, cosechamos lo que dejamos crecer. Y esto sucede igual con la familia. ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Cómo me relaciono con ella? ¿Cuál es la relación que tengo con ellos? Con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los abuelos tal vez, con los primos. Y si lo observo desde los principios, ¿cómo establezco una secuencia de ritmo con mis hijos o con mis padres? ¿Cuándo es que estamos bien? ¿Cuándo es que no estamos bien? Y eso sucede en función de qué. La marea es un ritmo, pero sucede en función de la luna. Entonces, aunque es un ritmo y aunque me es imposible detener la marea en la playa, observar qué tiene que ver con la luna me permite anticiparme al ritmo. Entonces observo cómo me llevo con mis hijos y veo que cada vez están más distantes, pero que de pronto sí se acercan a mí, se preocupan y me quieren, pero otra vez se vuelven a poner distantes. En esa marea, ¿quién es la luna? ¿Quién detona que se acerquen o quién detona que se alejen? Puedo ser yo mismo, pueden ser ellos, puede ser sus propios ritmos de si tienen pareja me abandonan y cuando ya no tienen pareja entonces vienen y me buscan y me piden de comer. Eso es aplicar entonces el conocimiento de los principios en mi familia, observarme, conocerme, finalmente con la sociedad. ¿Cómo es que hemos llegado a donde hemos llegado, para bien o para mal, como sociedad? A estar discutiendo si el aborto o si no el aborto, a estar discutiendo si la libertad, está discutiendo que si el gobierno o que si la sociedad civil, está discutiendo que si los policías o los militares, que si la anarquía, que si derecha o izquierda, todo eso lo podemos ver desde el Kybalión. El Kybalión es la explicación de cómo funciona el universo y cómo funciono yo y por lo tanto cómo funciona todo. Estamos en la sociedad en un punto que fue determinado a través de los principios y que podemos leer a través de los principios.
una secuencia causa-efecto. No me gusta el presidente que tenemos. Es efecto de algo que hicimos antes. Y es efecto de algo que necesitamos para después. Y es efecto de algo que está sucediendo alrededor. Recordando que las causas no siempre están en el pasado. Las causas pueden ser el sentido de las cosas o las causas pueden ser el entorno de las cosas. Y cuando entonces me peleo con la sociedad, digo, es que cómo es posible que estemos en una sociedad en donde hay feminicidios a cada rato, en donde la gente se golpea en la calle, en donde puedes estar viendo a alguien desangrarse y te sigues caminando porque tienes prisa para irte a tomar un café. Sí, todo eso lo podemos leer a partir de los principios y con esa lectura hacer algo. Decidir que se quede igual, decidir que cambie o decidir cuál es el mensaje de lo que acabo de ver para que cambie yo. O cuál es el mensaje que yo tengo que poner para que cambie lo que está afuera. Entonces, esa sería una manera de repasar cada una de las relaciones con, con, con los cristales de los principios, que en realidad sería como con un solo cristal, verlo a través de la filosofía del Kybalión. Y esas son las relaciones. Y las relaciones refiriéndonos a el estar con otro y mantener contacto con el otro. Pero es difícil encontrar una relación en donde no sucedan los conflictos, en donde no haya conflictos. Y de hecho, si aplicamos los mismos principios, nos damos cuenta que los conflictos no son siempre algo que queremos evitar. A veces necesitamos los conflictos para que sucedan los cambios, causa-efecto. A veces los conflictos son inevitables porque ya está cansado el sistema y entonces necesita romper el cascarón, ritmo. Los conflictos elevan nuestra vibración. No quiere decir que la hagan más bonita o mejor, no, simplemente la elevan en grado. La elevan a más violencia o la elevan a más compasión o la elevan a más estudio o la elevan a más impulsividad. La elevan, la intensifican. Vibración. El conflicto lo observamos y cuando lo observamos, entonces buscamos en el ritmo en dónde están sus opuestos. ¿Cuándo no hubo conflicto antes? ¿Y cuántas veces ha sucedido que después del conflicto regrese el orden o regrese la paz o regrese la paciencia? Y eso nos da anticipación. Observar ese ritmo nos permite anticiparnos, por lo menos nos permite tolerarlo. Sé que ahorita estamos mal, sí, aguantemos. Tiene que pasar esto para que las cosas recuperen, o por lo menos para tener un espacio en donde actuar. En la abundancia, sé que en este momento a lo mejor muchos de nosotros estamos pasando por situaciones de carencia, ya sea carencia económica o carencia de contacto físico con los demás, o tal vez de carencia de ánimo o de energía, y observarlo a partir de los principios. Causa-efecto, sí, tal vez no tengo mucha gente, ya la gente se olvidó de mí, no me escriben por WhatsApp, nadie me responde en redes sociales. Estoy teniendo carencia de atención, carencia de reconocimiento. ¿Y eso fue resultado de qué? ¿Qué hice yo para que sucediera? ¿O qué sucedió afuera para que esto sucediera? Y a partir del principio mental, preguntarme, ¿es algo que estoy observando que verdaderamente sucede? ¿O es algo que yo puse enfrente de mí para poder observar? Es decir, ¿es una lección que yo mismo me estoy dando? Vengo en causa-efecto como buscando un nuevo nivel de mí mismo en el futuro. Para ello necesitaba cruzar por este conflicto, por esta carencia, por esta ausencia. Los conflictos en el amor. Y los conflictos en el amor no me estoy refiriendo a la relación de pareja.
sino a la noción, como al amor más alto, como a la noción de estar conectado con el otro y formar una entidad única con el otro. Como sería el amor de familia. Y decir, bueno, todos nosotros, los que somos familia, lo que somos este núcleo, somos una sola familia. Y no es el apellido, porque hay primos y hay hermanos que no están y que no son parte de la familia. Y que no es la genética, porque están aquí a lo mejor las nueras o los yernos y los consideramos familia, sino es este núcleo en donde si algo te ocurre a ti, me afecta a mí. El amor nacido del afecto. Algo en donde si lo que me conviene a mí te conviene a ti. El amor nacido del interés. Que el interés no es malo, a veces es bueno. Hay un amor que le vamos a tener, el amor al trabajo. Sí, mientras le vaya bien al negocio, me está yendo bien a mí. Y es cuando decimos amo mi trabajo o amo lo que hago. Y hay un interés, tengo un interés por ello. Y lo observo entonces a través de los principios. Y a lo mejor ahorita te suenan ya repetitivos y dices, otra vez polaridad, sí, vamos a buscarle el contrario. Otra vez vibración, sí, vamos a observarlo. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el grado en donde está? Y por lo tanto, entre vibración y polaridad, ¿cuáles son los extremos? ¿Y cómo me voy a mover a ellos? A través del poder o la impotencia, el conflicto de poder, el conflicto de yo quería hacer eso y no me lo permiten, o no me dejan, o no he podido, o no he encontrado cómo. Y entonces observar cómo, me frustro de no poder lograr mis objetivos, me frustro de que no me entienden, me frustro de no poder comprar o cambiar o mandar a arreglar algo. Hay una frustración, esa frustración es impotencia. Lo observo y digo, ¿cómo llevo esta impotencia a un extremo o al otro? Para saber cuáles son esos extremos, necesito pensar cuál es la naturaleza. Y a partir de la naturaleza decir, ok, ¿cómo me muevo? ¿Cuál extremo me queda más lejos? Para ver si me muevo hacia donde quiero ir o me muevo en el lado contrario hasta que la cosa reviente y salga por el otro lado, porque los extremos se tocan. Y este es resultado de tenemos que ir como empujando todas las piezas al mismo tiempo que lo pongo en práctica, al mismo tiempo que le busco razones y me hago preguntas, también lo estudio para tener claro y rápido el que el, los extremos se tocan en todas las polaridades. Y entonces eso me dé seguridad de sé que está ocurriendo algo que entiendo, que puedo visualizar, que puedo leer alrededor. Encontrar los conflictos de salud y a partir del conflicto de salud ver la oportunidad en la correspondencia y decir, es que estoy enfermo de el estómago y eso se parece a mi aprensión porque me pongo nervioso cada vez que mi hijo sale a la calle. Se parece, ¿por qué? Porque estoy estreñido y estriño mis emociones para no hacerle saber que estoy preocupado. Y encuentras esa analogía. Y eso es lo que creó mucho, y también sí, mucha cultura charlatana en el New Age, de que lo empezamos a abusar de esas relaciones. Pero el que haya charlatanes no significa que no sea en parte real. Lo vamos a utilizar por un constructo mental. Y así, con los conflictos, con las relaciones y los conflictos en las relaciones, utilizar el conocimiento para encontrarle sentido. Poder pensar o recordar la historia y darle noción de sentido, hacia dónde va mi historia, de dónde vengo y en dónde estoy, es como en matemáticas, dos puntos que entonces refieren la posibilidad del tercero, el futuro, a dónde voy. Y mientras más puntos intermedios tengas, de dónde vengo, en dónde estaba, en dónde estuve ayer, en dónde estoy, entonces no sé si me expliqué bien, se forma como una curva. Si los 4 puntos no están alineados en una recta, te van a dibujar una curva y esa curva te va a dibujar la posibilidad de hacia dónde vas a ir.
utilizas la filosofía para darle sentido a la historia. ¿De qué me sirve disolver los secretos familiares? ¿De qué me sirve preguntarle a la abuelita cómo conoció al abuelito? ¿De qué me sirve saber si tuve un hermano que fue abortado o no tuve hermanos? O si tuve hermanos, o uno de ellos es adoptado, o yo soy el adoptado. ¿De qué me sirve? Bueno, pues me sirve para darle sentido al presente. Y darle sentido al presente me va a llevar a hacerme responsable del futuro. Y observa que no estoy diciendo que las cosas tengan o no tengan sentido. Lo más importante es cambiar nuestro lenguaje y decir que a las cosas les damos sentido. La vida no tiene sentido. La existencia no tiene sentido. Que tengamos dos ojos no tiene sentido. Que estemos ahorita en una sesión y sean 3 minutos para las 8 de la noche, no tiene ningún sentido. Nosotros le damos sentido a las cosas. Si hemos evolucionado del chango, o hemos evolucionado de Adán, o hemos evolucionado de una figurita de barro con granos de elote, solamente tiene sentido si nosotros se lo damos. La evolución no tiene sentido. Nosotros le damos sentido, es decir, le atribuimos lo necesario para que tenga un a dónde moverse, para que continúe, para poder anticiparme a lo que puedo aprender y puedo aprovechar de ello. Y entonces, disparar más allá del futuro, de mi cuerpo, de mi palabra, de mi nombre, de mis hechos, lo que va a seguir sucediendo después de que yo ya no esté. Y a eso le llamamos trascendencia. No nada más a la huella que yo dejé, sino a la consecuencia de haber dejado huella. Y lo que yo voy a dejar es un producto mental. Sí, es resultado de mis procesos de generación. Sí, son efectos de todas mis causas y causas de todos mis efectos. Sí, así con cada principio. Los principios se tienen que convertir en nuestra manera de ver al mundo y de vernos a nosotros mismos porque somos parte del mundo. Para que esa búsqueda de sentido y ese atribuir sentido, ese ejercicio de darle sentido a lo que nos rodea, se convierta en significado. Y entonces ese significado sea como lo que está detrás del velo, sea como conocer el contenido de la caja, mirar adentro de la caja, diría el Principito. Ese es el significado. Cuando llegas del súper y dejas una bolsa en la cocina y sabes perfectamente qué tiene la bolsa, eso es el significado. Y entonces recuerdas, observas o te haces consciente de que algo va en el refrigerador y entonces actúas. Ese es el significado. El poder responder a aquello que no es evidente. Igual, en el Principito nos dice, solo con el corazón se ve. Lo esencial es invisible para la mente. Lo esencial es el significado. Lo esencial es invisible para los ojos. Dije para la mente. Lo esencial es el significado. El cómo, el para qué y el cómo. Las grandes preguntas se contestan a través de esto. ¿Cómo voy a hacer algo con lo que tengo enfrente? ¿Cómo voy a darle libertad a mis hijos? ¿Cómo voy a lograr que mis hijos sean personas saludables, nutritivas, armoniosas? ¿Cómo voy a lograr que mis padres descansen de estarme cuidando y de estarme controlando? ¿Cómo voy a lograr que mi pareja esté contenta conmigo, pero no nada más sea la alegría y la diversión lo que la tenga conmigo, sino también la paz y la seguridad? ¿Cómo? Observando, leyendo,
lo que sucede alrededor. Y los cómo se responden mucho con generación. ¿Cómo voy a lograr estar sano? Bueno, tengo que juntar el hambre con el ejercicio. Bueno, sí, me da mucha hambre, perfecto. Entonces lo voy a casar, lo voy a emparejar con hacer mucho ejercicio. Y entonces así ya tengo pretexto para seguir comiendo, pero no arriesgo mi salud porque lo que como lo estoy quemando. Y esa polaridad la encontré en el que cuando como estoy pasivo, estoy sentado y estoy absorbiendo. Y cuando hago ejercicio, entonces, a lo mejor no nada más hago ejercicio en el gimnasio con unas pesas, hago ejercicio barriendo, hago ejercicio levantando cosas, hago ejercicio arreglando cosas en la casa. Y entonces estoy generando. El significado me ayuda a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre que yo esté o no esté? Yo diga o no diga. Me exprese o no me exprese. Me deje llorar ante un final de una película o no me deje llorar ante un final de una película. Porque a lo mejor está mi hermano, el bully, y si se me sale la lagrimita se va a burlar de mí. ¿Cuál es la diferencia entre que se burle y no se burle de mí? ¿Qué hace en mí? ¿Qué me sucede con que se burle o no se burle de mí? Y lo vuelvo a pasar por el tamiz de los principios. La polaridad de que se burle cuando me reconoce, la vibración de su burla, a lo mejor su vibración es de afecto y de confianza, el ritmo lo hace siempre que se siente inseguro, o lo hace cuando me siente inseguro, o lo hace cuando quiere lucirse con sus amigos. La correspondencia, que él se burle de mí, ¿se parece a qué? ¿Se parece a cómo mis papás se burlan de él? La causa-efecto, él se termina burlando de mí porque yo necesito aprender a defenderme, o yo necesito aprender a reírme de mí, o yo necesito aprender a ignorarlo. Y la generación, ¿cómo genero una relación distinta cuando lo que llevo es de abusador y abusivo con mi hermano? ¿Qué voy a juntar? ¿Qué voy a cruzar? ¿Cuál es el activo y el pasivo que quiero combinar? Aunque explote. A lo mejor lo que necesito es violencia y entonces la próxima vez que se burle de mí, sí, le doy un golpe o le pongo un grito o me le paro enfrente y lo confronto. No sé qué es lo que necesite. Esa es la respuesta que voy a encontrar pasándolo por este tamiz. Me va a ser útil, me va a traer consecuencias deseadas o indeseadas. A través de este filtro lo puedo descubrir hasta que llegue al significado más profundo. ¿Quién soy? ¿Qué significo yo? Así como puedo ver la bolsa del súper y recordar qué es lo que está dentro de la bolsa del súper, ¿qué es lo que veo cuando veo mi bolsa? Cuando me veo en el espejo y lo que veo es esta bolsa en donde estoy, este empaque que me guarda, esta envoltura. ¿Qué hay adentro? ¿Cuál es el significado de lo que está adentro? De ese que me ve, pero que no me ve, sino que ve la envoltura. Desde donde veo que ve la envoltura en donde estoy. Y regreso a los principios. A cada uno de los principios, si me es posible pasarlo, si tengo tiempo, si tengo energía, si tengo la disposición, o me quedo en un principio y trato de adivinar sus leyes, de entender sus leyes. En algún momento, si la vida y la pandemia nos da permiso, nos meteremos a desmenuzar cada principio en las muchas leyes que lo componen. Por ahora, piensa que las leyes son los actuar, los estar siendo, el principio en operación. El principio determina algo innegable en el universo, sin excepciones. La ley es el cómo opera ese principio. Y entonces cuando lo ves operando, hay una ley. Y las leyes sí tienen excepciones. Y entonces a lo mejor cada vez que te haces una pregunta,
te detienes a buscar el principio que aplica, la conexión entre 2 o 3 principios y cómo los conjugas para que eso te haga sentido, para que encuentres el significado. Hacer este ejercicio requiere, sí, mucho tiempo, requiere mucha energía, requiere atención. Y tal vez en este momento alguien podría estarse diciendo a sí mismo, ¿a qué hora voy a hacer eso? Si tengo que estar en la computadora, si tengo que estar manejando, si tengo que estar haciendo mi trabajo y tengo que estar negociando con el cliente y tengo que estar terminando la tarea, ¿a qué hora voy a poder poner en práctica el Kybalión, a observar, ponerme a observar los principios? Ese tiempo, hasta los memes en las redes sociales lo dicen, cuando hay amor, hay tiempo. Ese tiempo va a ser resultado de que tú estés en una forma u otra, en un grado u otro, enamorado por saber de ti. Filosofía es una palabra muy interesante, porque puede ser leída como amor por la sabiduría o sabiduría del amor, o por el amor, o resultado del amor. Las dos palabras se pueden invertir. Y cuando asumes la filosofía como el modus operandi de tu existencia, entonces la filosofía no tienes que buscarle un tiempo para ponerla, sino es tu manera de observar, tu manera de interpretar. Es algo así como la deformación profesional. Como para el fotógrafo, todo es encuadre, todo es proporción, todo es perspectiva. Como para el arquitecto, todo es estabilidad o todo es fluir. Como para el bailarín, el danzante, todo es movimiento y todo es ritmo y todo es armonía también. Como para el matemático, todas son proporciones, reglas, fórmulas, números. Hay eh, una tendencia por impregnar nuestra manera de interpretar la realidad con la parte que más manejamos, con la parte en donde se coloca nuestra seguridad o nuestro mayor conocimiento. Eso es lo que va a suceder con la filosofía si es que la adoptas como una herramienta. Poco a poco vas a empezar a, sin quererlo, observar las polaridades, las vibraciones, los ritmos. Poco a poco, sin darte cuenta, vas a descubrir que generaste algo al descubrir la polaridad y cómo conciliarlo. Tal vez un día en la noche, al repasar el día, descubres que mentalizaste, que respondiste a partir de considerar que tú eras la mente y que aquello que querías cambiar era mental. Y entonces si tú eras la mente generadora de ese objeto, con el simple hecho de decidir el principio, el final, el presente, el futuro, el pasado, la realidad cambiaba. Convertir a la filosofía en tu manera de ver, sin dejar tu profesión. No queremos convertirnos en filósofos profesionales. O bueno, si quieres, adelante. No es mi propuesta. Porque aparte de todo, el filósofo no produce mucho dinero, que digamos. Entonces tenemos que vivir con dinero. Bueno, pues produzcamos entonces con lo que mejor hacemos, en lo que más nos guste. Pero utilicemos la filosofía para interpretar el entorno y aprovecharla como si fuera una caja de herramientas que nos facilita las cosas. Para no tener que apretar el tornillito con los dedos, sino saber que tienes un desarmador del tamaño justo para poderlo apretar. Y no tener que cortar el cable con los dientes, sino saber que tienes una pinza de la forma adecuada para poderlo cortar. Así, una caja de herramientas muy versátil. Eso sería posible en el momento en que te vayas impregnando más de la filosofía y vayas haciendo, sí, al principio, como aprender a manejar,
un esfuerzo consciente por traerlo a la cabeza. Ya sea que busques en internet una imagen que te gustó cuando pusiste a buscar 7 principios universales, o pusiste Kybalión, o lo pusiste en inglés y viste a ver qué te resultaba, o pusiste cualquier imagen que te recordó y lo pusiste de fondo de pantalla en el celular, y eso te va a recordar cada vez que apliques lo que has aprendido. O te pones una lista, o te pones una tarea, una rutina, etcétera, lo que tú resuelvas que necesites. El objetivo de esto es lograr una transmutación en lo que somos. Somos entes mentales en un universo mental. A partir de eso, podemos declarar que no somos rígidos, que hay flexibilidad, que hay versatilidad en nosotros. Y si aplicamos estos conocimientos con suficiente intensidad en algún aspecto de nuestras vidas, ese aspecto se va primero a transformar. La transformación es el grado, digamos, primigenio, más básico de cambio. Es cambiar la forma, ir de una forma a otra. Y como ejercicio es muy útil. La transformación es básica, sí. No digo que sea desdeñosa o la podamos eh, subordinar, sino que hay otros pasos más arriba, que es la transmutación. Transformamos cuando cambiamos la forma. Transmutamos cuando mutamos la fuerza. Vamos de una fuerza a otra. Y por lo tanto, dice el Kybalión, esta frase sí es literal, la verdadera transmutación hermética es un arte mental. Para transmutar las vibraciones, tenemos que poseer o alcanzar cierta maestría en nuestra mente. Y no estoy hablando de convertirnos en superhéroes, no, sino simplemente poder gobernar en lo que pensamos, gobernar cómo lo pensamos, gobernar con qué intensidad, con cuánto desgaste de energía pensamos en algo. Porque primero lo pensamos, luego lo mentalizamos. Recuerda la diferencia, pensar, el pensamiento es lingüístico, es programativo, es secuencial. La mente, el mentalismo, no es lingüístico, es holístico, es integral, es simultáneo. Pero el pensamiento es una puerta de entrada a la mente. Entonces sí, al principio vamos a tener que pensar en cómo hacer las cosas, pensar en cómo le digo, pensar en qué verbos utilizo, pensar en leer de nuevo el principio, pensar en recordar, en regresarte a uno de estos videos, para que se vaya convirtiendo en automático, en inconscientemente competente. Y entonces se convierta en mente. Todo en el universo es el efecto mental de la conciliación de los opuestos, que en analogía con todas sus partes, rítmicamente fluye entre vibraciones. Esta frase no está en el libro, esta frase es mi intento, tú harás el tuyo, de juntar en una sola frase todos los principios. Si los vemos por separado, nos puede dar una falsa sensación de que podríamos observar uno y no estar en el otro, o podríamos aplicar uno sin tomar en cuenta los otros. Que esté separado en 7 es únicamente para efectos prácticos, quizá un poco esotéricos, pero en mucho didácticos. Los separamos en 7 principios para poder hablar de cada una de las piezas. Pero conforme vamos metiéndonos más a fondo en cada principio, es como desenterrar muchos árboles pequeños y descubrir que todos comparten la misma raíz, que hay un solo bulbo de donde salieron todos los arbolitos.
Así, al ir más a fondo en cada uno de los principios, vemos que se parecen demasiado vibración y ritmo y que no podemos separar polaridad de generación y que en realidad mental es casi como causa-efecto. Si causa-efecto no son dos cosas, son una sola, entonces es una mente. Empezamos a ir al fondo y encontramos uno solo. En realidad, los 7 principios son uno. No sé cómo se llame. No le he puesto nombre y tal vez tenga un nombre y tal vez algún maestro sí lo sepa. Pero el observarlos como si fuera uno, aunque no alcancemos a ver cuál es, nos permite eh, abrirnos a la posibilidad de cómo interactúan unos con los otros, de cómo eh, puedo asimilarlos y potencializarlos unos con los otros, buscando en algún momento, en algún grado, alcanzar a ver que es uno solo y que quizá no cabe en palabras, porque es más mente que pensamiento. Sin esperarnos a que alguien nos lo enseñe, sin esperarnos a que alguien nos lo diga, sin considerar que esta frase es la manera de juntarlos. Yo espero, sería bonito que vieras esta frase y dijeras, no, esa no es la manera. Debe haber otra. Y que tú te busques una manera de hacer una sola frase, de hacer una sola idea, de hacer un solo párrafo en donde estén todos los principios como tú los entiendas. Porque en realidad yo no creo en el maestro que esté afuera, pero tampoco creo en el maestro interno. Yo no creo que necesitemos que alguien nos diga las cosas para aprenderlas. Yo no creo que haya sido necesario, menester, el que tú tomaras estas pláticas para encontrar las respuestas. Pero tampoco está muy de acuerdo en que tengas que despertar a una parte de ti que está dormida y que sea tu maestro interno, y que tengas que pensar que hay otro ser adentro de ti que te va a hablar para enseñarte. Porque sería lo mismo, porque desde mi punto de vista no es que el maestro esté en otro lado afuera de tu cuerpo o en otro lado adentro de tu ser. Es que tú eres el maestro. La intención de estas pláticas no era explicarte cómo funciona el universo, no era decirte cuáles son los principios, no era que tú vieras el universo como yo lo veo. La intención es que tú despertaras a preguntarte cuáles son esos principios. Tú mismo te hicieras la pregunta, ¿por qué y cómo? ¿Para qué y cuándo? Porque ese es el grado del buscador. No el que está nada más esperando la respuesta que le llegue y cuando le llega la respuesta la asume y la adopta, sino el que está activamente buscando la respuesta y cuando encuentra una, la adapta, la convierte en su lenguaje, la convierte en sí mismo, la digiere, la asimila, desecha lo que no sirva y aprovecha lo que te sirva. Entonces, el discípulo es un maestro que calla. Y ese discípulo tampoco es otra entidad adentro de ti. Tú eres maestro, tú eres discípulo. Lo único que hace la diferencia es cuando determinas, cuando hablas, cuando expones o cuando callas, cuando miras, cuando observas. Es el mismo tipo, la misma naturaleza de paradoja que con causa y efecto. Tú eres discípulo y maestro al mismo tiempo, ambos. La única diferencia es desde dónde te ves, desde dónde te veo, desde dónde te manifiestas, desde el que expone o desde el que recibe, desde el que nutre o desde el que se alimenta. Tú eres el mismo. Tú eres tu maestro. No es un maestro interno que te habite. No está en tus tripas o en tu corazón. Eres tú. Y eso me parece muy importante para este momento histórico en la sociedad, en la humanidad, el que dejemos de buscar los maestros allá afuera. Sí,
¿Que puede haber guías? Sí. ¿Que puede haber faros en el océano para que nos digan en dónde está el norte, en dónde está el cabo, en dónde puedo acercarme al puerto? Sí. Pero no dejemos que la imagen de un maestro domine nuestra esencia, nuestro sentido, nuestro significado. Evolucionemos la necesidad de que alguien nos diga quiénes somos. Si algo afuera te estimula, asimílalo, cómelo, mastícalo, digérelo. Pero no dejes que la respuesta se quede afuera junto con la pregunta. Y finalmente, para ir acercándonos ya al cierre del día de hoy y de esta secuencia, hablarte de los dos pasos siguientes. Estuvimos estudiando la filosofía, sí, tratando de llevarla a lo que es la práctica y tratando de convertirla en algo que puedo hacer continuamente con ella. Y eso nos llevaría casi por naturaleza a la siguiente etapa, que como yo lo entiendo, y no es como digan los maestros ni como sea, sino es como yo lo entiendo, sería la alquimia, buscar la transmutación de la esencia en luz. La filosofía hermética nos enseña lo que es la transmutación. La alquimia nos va a permitir establecer una metodología, un proceso, una tecnología para transmutar nuestra esencia en luz. En luz no como la brillante que ven los ojos, sino en luz como el significado esotérico, filosófico de, de conocimiento, de espiritualidad, de crecimiento, de expansión, de evolución. Entonces, en la alquimia estudiaríamos el qué voy haciendo con lo que soy para que cada paso me lleve a ser mejor. ¿Qué tengo que trabajar conmigo para digerirme a mí mismo? Para nutrirme de mí, pero el nutrirme de mí signifique desechar lo que no sirve, lo que no funciona, lo que estorba, lo que es tóxico, y aprovechar lo que funciona, lo que nutre, lo que oxigena, lo que da vida, para que con lo que ya tengo multiplicarme, hacerme más grande. Así como la frase, el hombre grande sabe cuándo y en qué es pequeño, el hombre pequeño no lo sabe y tiene miedo de saberlo. Ese hombre grande es el que se ha podido multiplicar por dentro. Y no es grande hacia afuera, obviamente. Es grande en una naturaleza distinta. Como si fuera grande hacia adentro, como profundo entonces. Y con ese proceso, con ese estar haciendo, entonces pasar al siguiente nivel, que es el gobierno armonioso de las fuerzas de la naturaleza. La magia. Para hacer alquimia con nosotros, pero también para hacer transmutación con lo que está afuera. En donde, igual como si fuera un círculo, regresamos a darnos cuenta que conocer al universo nos llevaba a conocernos a nosotros mismos, y eso es análogo a que al hacer magia con nosotros, podemos hacer magia con el universo. Magia como quieras que entiendas la magia. Magia como podrías verla en los libros o como podrías verla en las películas o como te la puedes encontrar en la feria. La magia desde el sentido filosófico, hermético, eh, armónico, que es gobierno, no ejercicio de poder, sino gobierno de las fuerzas de la naturaleza, no nada más de lo que sucede y de las cosas, sino de lo que está
por debajo y adentro de él. En algún momento, pronto, te haré la invitación al siguiente grupo de alquimia, y si ya estás en alquimia, obviamente te haré la invitación al siguiente grupo de magia, pero pues finalmente no es que yo quiera decir que solamente está ese camino. Tú puedes seguir el camino por muchos otros lugares. No soy el dueño de la verdad, ni la tengo, ni es más, ni siquiera lo que he dicho es realmente verdadero. Es simplemente mi punto de vista. Entonces, si no participas en los siguientes niveles, nada más te recomendaría yo, no lo sueltes. Si llegaste aquí a conocer el Kybalión, fue para algo, no por algo. El por qué no creo que sea tan importante. Fue para algo. Fue para que suceda algo más adelante. Para que lo usaras de alguna manera. Entonces, mi invitación sería, no lo dejes para que se convierta en un... Alguna vez tomé un curso de eso, sino retómalo, replícalo, repítelo, reúsalo, para que se impregne de aquí al futuro, a donde quiera que nos lleve el futuro. Muchas gracias. Este sería entonces el cierre de este ciclo y la última sesión de El Kybalión como filosofía y como estudio de los principios universales. Te agradezco mucho. Si estás aquí, te agradezco muchísimo. Si estás viéndolo por video, igualmente te lo agradezco, pero te pido retomes los videos que te hayas brincado y cerremos con este. Muchas gracias. Gracias, Chan. Gracias. Gracias. Moni, Gracias, amigo. Gracias, Moni. Nos vemos. Perdón, ¿dijiste algo, Chan? No. No. Nada más para despedirnos. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Okay. Les aviso lo siguiente. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Chan. Chan, pues muchas gracias por todo. Se me hizo súper interesante este tema. Nunca había, pues, escuchado algo del Kybalión. O sea, como tal el nombre sí lo había escuchado, no sabía en qué consistía. Y pues muchas gracias por enseñarme esto. Eres una persona a la cual admiro mucho y sí quiero continuar con todo, con lo de alquimia y todo eso, y pues simplemente eso. Muchas gracias por brindarme este conocimiento. De verdad, muchas gracias, Chan. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias.